Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 3 de la materia de apologética. Vamos a estar viendo ahora un tema muy interesante que se llama cosmovisiones. Como ustedes pueden darse cuenta, estamos viendo aquí bastantes cosas de historia universal o, por decirlo, ¿verdad?, de cosas muy seculares, pero que nos interesan verlas porque eso nos va a ayudar a ver cómo la gente ve a Dios, cómo las personas perciben a Dios, cómo lo ven en sus valores, en su moral, en todo eso. Y justamente de eso trata la cosmovisión. Dice que una cosmovisión es el conjunto de creencias, valores y conceptos a través del cual una persona, cultura, grupo interpreta el mundo y su lugar en él. Dice que es la lente o el filtro mental mediante el cual se le da sentido a la realidad, guiando la forma de pensar, de sentir y actuar. Hay varias cosmovisiones que nosotros tenemos y que vamos a examinar acá. Dice que la manera en que uno entienda a Dios determinará en gran medida la forma en que ve el mundo. A cada una de estas concepciones la llamamos cosmovisión, como lo que acabamos de ver ahí. Y son 6 las que se oponen mayormente al cristianismo. Es decir, su forma de ver las cosas y el mundo, hay bastantes diferencias de cómo en realidad es, cómo pueden percibir a Dios. Uno está el ateísmo, donde dice que Dios no existe. El deísmo, donde Dios existe, pero no hace milagros. El panteísmo, donde dice que todo es Dios. El panenteísmo, donde dice que Dios se desarrolla junto con el mundo. El deísmo finito, donde Dios existe, pero que Dios es limitado e imperfecto. Y el politeísmo, donde existen muchos dioses. En este caso estaremos viendo aquí al menos 4 de estas cosmovisiones, incluyendo una más que no se menciona acá, pero que también es importante que la conozcamos, y es el humanismo secular. Entonces tenemos que saber las cosas básicas de cada una de ellas para que nosotros podamos tener un mayor conocimiento acerca de qué piensan cada una de estas cosmovisiones, y de esa manera poder identificar, ¿verdad?, cómo nosotros vamos a poder llegar a alguien que pueda estar creyendo en cualquiera de estas cosas. Dice, religión sin Dios. En 1961, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó la existencia de ciertos sistemas de creencias no teístas y citó entre ellas al budismo, el taoísmo, la cultura ética y el humanismo secular. Acá hay un cuadrito donde se responden 2 preguntas basadas en estas 4 sistemas de creencias, porque no les podemos llamar religiones, porque no son religiones, porque de alguna forma pues no encaja, ¿verdad?, justamente con eso, pero sí podemos decir que son sistemas de creencia. Dice, el budismo, ¿cómo cree en un Dios? ¿Cree en un Dios creador personal? No necesariamente. Suele considerarse ateo o no teísta. Generalmente es un no teísta. El taoísmo, la cultura ética y el humanismo secular. Vea que es importante que nosotros veamos esto básico acerca de estas otras que se mencionaron en una corte de Estados Unidos también, que se consideraban existencia de estos sistemas de creencia. Dice que desde una perspectiva cristiana, estas corrientes no serían compatibles con la doctrina bíblica acerca de Dios, la creación, el pecado y la salvación. Sin embargo, la Corte las mencionó para explicar que la libertad religiosa constitucional protege tanto a las religiones teístas, ¿verdad?, las que creen en Dios de alguna manera, como a ciertos sistemas de creencias no teístas, es decir, que no creen en Dios. Retomamos de acá, de los 4, vamos a retomar un poquito el humanismo.
secular, dice, porque ofrece una cosmovisión integral. Dice que toda religión intenta responder a algunas preguntas fundamentales, como ¿de dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Qué está mal en el mundo? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Y cuál es el destino final del ser humano? Los apologistas cristianos argumentan que el humanismo secular también responde estas preguntas. Vean, el humanismo es el que hace creer que el hombre es el ser de todo. O sea, si el hombre no estuviera, nada funcionara. O sea, al mismo tiempo suena un poco ilógico, pero esto es lo que muchas personas creen. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que creen estas personas. Aspecto. En el cristianismo dice Dios creó el universo. El humanismo secular dice que todo se dio por procesos naturales y evolución. La teoría de la evolución. Yo creo que muchos conocemos acerca de eso, ya que lo hemos estudiado. No nos vamos a detener en esos puntos. El problema humano para el cristianismo es el pecado. Para el humanismo secular dice que es la ignorancia, injusticia, estructuras sociales deficientes. La solución para el cristianismo es una redención en Cristo. Para el humanismo secular dice que es una educación, ciencia, progreso humano. Vea que todo se centra en el ser humano. Moralidad para el cristianismo es basada en Dios. Para el humanismo secular, basada en la razón y el bienestar humano. Esperanza futura, para el cristianismo, el reino de Dios. Para el humanismo secular, el progreso humano y florecimiento de la humanidad. De esta perspectiva, el humanismo cumple una función similar a una religión, porque proporciona una explicación global de la realidad. Por eso les digo, nos vamos a encontrar con ese tipo de personas que no creen en Dios, pero que para todo tienen una respuesta. Y eso se llama y se hace a través justamente de este cuadrito, donde habla del origen, el problema humano, la solución, la moralidad y la esperanza futura. Porque para todas esas cosas, ellos tienen respuestas y parecen lógicas. Pero usted y yo sabemos que nada de lo que es y existe es por el ser humano, sino que es por Dios. Dice aquí algunas creencias del humanismo secular. Son 6 que ustedes pueden leer. Quizás revisando la última donde dicen que el individuo, vea, dice esto, hay muchas personas que creen en esto. El individuo debe experimentar una gama completa de libertades civiles en todas las sociedades para realizar la libertad y la dignidad. Esto incluye el derecho individual a morir con dignidad, la eutanasia y el derecho a suicidarse. Es parte de lo que el humanismo cree. Y hay muchas personas que también así lo creen. Entonces, hay que tener mucho cuidado para saber qué es lo que están creyendo las personas al momento de que nosotros podamos hablar con alguien que su mente y su corazón, ¿verdad?, está enfrascado, como uno dice, en este tipo de situaciones. A continuación, examinaremos de forma general 3 cosmovisiones de las cuales debemos conocer porque son contrarias a nuestras creencias. Comenzamos con el ateísmo, donde dice que el ateo proclama que no hay Dios, solo existe el mundo y las fuerzas naturales que operan en él. He escuchado algunos predicadores que dicen que al final de sus días el ateo termina creyendo en Dios. Es muy probable que eso pase, de verdad que sí, es muy probable que eso pase, pero no es algo que nosotros podamos medir o juzgar, ¿verdad? Eso es entre Dios y las personas. ¿Qué creen los ateos acerca de Dios? Dicen que algunos creen que Dios existió una vez, pero que murió en el cuerpo de Jesucristo. Otros dicen que es imposible hablar de Dios porque no podemos saber nada de Él, así que puede muy bien no existir, porque no hay como unos datos biográficos acerca de Él, por así decirlo. Otros dicen que ya no se necesita el mito de Dios que una vez floreciera entre los hombres, es decir, no lo necesitamos,
existimos porque sí y ya. Y número 4, el enfoque clásico sostiene que nunca hubo ni habrá Dios en el mundo o más allá. Eso es lo que cree el ateo acerca de Dios. Dice, quienes tienen esta cosmovisión, es decir, quienes tienen eso arraigado, ¿verdad?, en ellos, objetan que los argumentos para demostrar la existencia de Dios son defectuosos. Dios es sencillamente una creación de la imaginación humana. Definitivamente que hablar con una persona atea acerca de Dios en algún momento, en un principio, será algo complicado, ¿verdad? Pero bueno que nosotros conozcamos qué es lo que ellos creen y que Dios nos pueda iluminar para ver de qué manera nosotros podemos llegar a una persona de ese tipo. ¿Qué creen los ateos acerca del mundo? Dice que creen que es creado y eterno, y otros dicen que empezó a existir de la nada y por nada. O sea, son bien ilógicas, ¿verdad?, sus razonamientos, pero eso es lo que ellos creen. Dice que creen los ateos en cuanto al mal, afirman la realidad del mal aunque niegan la existencia de Dios. Dice que piensan que el mal es una de las principales pruebas de que no hay Dios. Y hay otras cosmovisiones que justamente piensan eso. Algunos también alegan que es absurdo creer en Dios, ya que si Él hizo todas las cosas, Él tuvo que haber hecho el mal. Luego tenemos acá otra pregunta. ¿Qué creen los ateos acerca de los valores? Dice que si no hay Dios y si el hombre no es más que un conjunto de sustancias químicas, no hay razón para creer que algo tenga valor eterno. Los ateos creen que la moral es relativa y situacional. Es decir, depende del tiempo y el momento, pues así se va a actuar, así se va a relacionar uno con las cosas. Luego tenemos otra de las cosmovisiones que se llama deísmo. Aquí en estas cosmovisiones se parecen en algunos aspectos, pero sí están marcadas, ¿verdad? Porque hay algunas, como lo veíamos al principio, qué es lo que creen a cierto punto, ¿verdad?, acerca de Dios. Dice el deísmo, ¿y si Dios hizo el mundo y después lo dejó solo? Los deístas tienen una visión de Dios muy parecida a la cristiana, salvo que piensan que jamás obra milagros. Concuerdan en que hizo el mundo, pero creen que lo deja trabajar en base a los principios naturales. Hacen que Dios supervisa la historia humana, pero que no interviene. Es decir, si Dios los creó, ahí los deja hacer lo que ellos quieran. Dice, pueden comparar a Dios con un relojero que hace un reloj. Le da cuerda y después lo deja que funcione solo, sin mayor intervención a lo largo de toda la existencia. Dice que los deístas surgen del iluminismo del siglo XVIII, ponen la razón por encima de la revelación. Es decir, todo lo piensan y como lo piensan y lo piensan y lo analizan, hay gente con mucho conocimiento involucrada en esto. Hay algunos famosos deístas como Thomas Hobbes, Thomas Paine, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson. O sea, personas que de verdad sí tenían, que digamos, un acercamiento a Dios, pero ellos no creían que Él pudiera obrar milagros. Luego vemos acá qué creen los deístas acerca de Dios. Dice que casi todo lo que un deísta cree, eso es lo que los deístas creen. Un deísta, estamos hablando del que cree en Dios, ¿verdad? A excepción de los milagros. Creen que Dios está más allá del mundo personal, todo bueno, todo amante, todopoderoso y omnisciente. Hasta le oran algunos. Sin embargo, piensan que nunca interviene en forma especial para ayudar a la humanidad. Con esto significa que Jesús no fue Dios, y eso sería un milagro. No hay razón para que crean que Dios es una Trinidad. La idea de 3 personas en una sola naturaleza es una mal matemática para ellos. ¿Qué creen en cuanto al mundo? Los deístas. Dice que el mundo fue creado por Dios y que podemos saber algo de Él con solo ver el mundo. Dicen, es la única y sola revelación de Dios. Nos dio conciencia para que podamos entender mediante las cosas que Él
hizo. Todo esto, en algún punto, si usted reacciona y lo lee despacio, tiene sentido. Obviamente sí tiene sentido, porque si no, no hubieran muchas personas creyendo en estas situaciones. Pero nosotros, como hijos de Dios, con la sabiduría de lo alto, definitivamente que podemos darnos cuenta que hay fallas en cada una de ellas. ¿Qué creen los deístas con respecto al mal? Dice que concuerdan en que las acciones del hombre son la fuente del mal. La mayoría de ellos reconocen un principio maligno que opera dentro del ser humano. Algunos culpan del mal al uso abusivo o negligente de la razón para regir la vida. ¿Qué creen los deístas respecto a los valores? Dicen que sostienen que todas las leyes morales se basan en la naturaleza. Sin embargo, como la razón es el único medio de conocer las leyes morales, hay un desacuerdo entre ellos con respecto a las leyes morales que pueden ser obligatorias o las leyes morales que pueden ser como opcionales o, por así decirlo, universales. Algunos reconocen el anhelo de la felicidad como el único principio moral que guía sus acciones. Si nos basáramos nosotros en días felices para tomar buenas decisiones, creo que al final del día nos daríamos cuenta que tomamos una decisión por un momento de alegría que al final no nos resultó lo que nosotros queríamos, porque las cosas no son así. No todo en esta vida va a ser alegría. ¿Cómo debemos responder al deísmo? Dice que es incongruente hasta en su premisa más universal. Los deístas creen el milagro más grande de todos, que es la creación, pero rechazan lo que consideran milagros menores. Eso es básicamente el deísmo. Hoy nos vamos al panteísmo, donde dice que si el mundo es Dios, las religiones orientales, vea, son el asiento del pensamiento panteístico desde hace mucho tiempo. Filosofía dice que está entrando a Occidente por medio del movimiento de la nueva era. Cuando ya hablamos de esto, de la nueva era, esto se convierte en una secta también. Es decir, hay muchas personas, hay adeptos que siguen este tipo de cosmovisiones que se vuelven una secta. Dice que está entrando por medio del occidente, bajo la forma de yoga, meditación, dietas macrobióticas y canalización. El enfoque central del panteísmo es que todo es Dios y Dios es todo. Esto es lo que piensan, que Dios es un ser absoluto que une todas las cosas. Dice que, sin embargo, concuerdan que Dios no es una persona, sino que es un ser neutro. También afirman que es tan diferente de lo que conocemos que no podemos saber nada sobre él. Y definitivamente, si nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta cómo se habla de las acciones de Dios, de cómo es Dios. Nosotros en algún momento conocemos algunos atributos que Dios tiene, algunas acciones que Él tiene, pues ellos dicen no, que no se sabe nada, que no se sabe nada sobre Él. ¿Cómo ven el mundo los panteístas? Dice que el mundo no fue creado por Dios, sino que emana eternamente de Él. Los teístas dicen que Dios creó de la nada, pero los panteístas afirman que Él saca el mundo de sí mismo. O sea, es algo como bien ilógico. Bueno, quizás nosotros o yo pueda estar pensando que lo veo así, de esa forma, porque ¿cómo va a ser Dios y sacar el mundo de dentro de Él? Definitivamente es bastante ilógico, ¿verdad? Como le digo, y quizás nos pueden parecer ilógicas las situaciones que vamos a ver aquí con cada cosmovisión. Pero debemos recordar que hay muchas personas que creen en esto. ¿Qué creen los panteístas sobre el mal? Dice que aquí se encuentra el punto cardinal de la ciencia cristiana, lo cual afirma que la materia y el mal, incluyendo el pecado, la muerte y la enfermedad, son irreales. O sea, que no existe el mal prácticamente.
Si Dios es todo y Dios es bueno, entonces nada malo debe existir en realidad. Este es un mundo totalmente diferente. Pensar de que no hay maldad, pues es bastante, ¿cómo se llama? De analizarlo, porque sabemos que eso no es así. ¿Qué creen con respecto a los valores? Dice que hacen una declaración típica acerca de estos valores. Toda acción, es decir, cualquiera, puede ser un escalón al crecimiento espiritual si se realiza con espíritu de desapego, bajo circunstancias y bajo ciertas personas. Todo bien y todo mal son relativos. Es decir, esto es un mal, no, esto digamos que no es mal, aunque sea el mal. En el sentido más alto, no puede haber ni bueno ni malo. Y usted y yo sabemos que eso no es así, que el mal existe, que Dios existe. Pero por eso es bueno que conozcamos todas estas cosmovisiones. Ahora hemos visto algunas, en la siguiente clase seguiremos viendo otras. Es bueno que puedan leer, repasar, ver el video y aprender más acerca de esto. De alguna manera, esto nos ayudará a llevar el evangelio a otras personas y saber cuando alguien piensa de esa manera en qué está basado su pensamiento. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.